Bueno, continuamos entonces con la parte 2 de la clase. Como les decía anteriormente, vamos a observar un video en donde vamos a poder ver el movimiento flagelar y ciliar en algunos microorganismos. En este caso vamos a comenzar observando microorganismos flagelados, como esta alga llamada Clamidomona, que es un microorganismo que tiene dos flagelos, los cuales son empleados para la locomoción. Para poder observar a estas algas, están colocadas en un mucílago, ya que se mueven muy rápido y el mucílago las enlentece para poder observarlas. Ahora vemos a un protozoo llamado Phacus, de tipo euglenoide. Tiene dos flagelos de diferente largo. El microorganismo se mueve en la dirección a la que apunta el flagelo más largo. Ahora vemos a un pariente de Phacus. Este microorganismo tiene dos flagelos que funcionan similar al de Phacus. Y ahora vemos a este pariente de Phacus cómo se mueve mediante esos flagelos. Acá vemos una alga que en general tienen dos o más flagelos, pero en este caso tiene 8 flagelos insertos en una cavidad profunda. Ahora vemos ciliados. En este caso son paramecium. Los paramecium son protozoos muy grandes que se mueven muy rápido utilizando cientos de cilios. Son muy habilidosos para buscar su alimento, como podíamos observarlos anteriormente. El movimiento ciliar, en este caso, es coordinado y al cambiar el batido de los cilios, cambia la dirección del microorganismo. Vamos a ver ahora, a continuación, otros tipos de protozoos que utilizan los cilios para crear corrientes de agua para alimentarse. Acá podemos ver un arreglo circular de cilios alrededor de la cavidad oral. En este caso vemos a otro ciliado llamado stentor. Stentor se alimenta como una aspiradora mediante un arreglo circular de cilios alrededor de su boca cónica. Es selectivo con lo que come. Ahí podemos ver cómo acerca o aleja su alimento, creando corrientes de agua con los cilios dispuestos en la cavidad oral. En esta imagen podemos observar que los cilios no solo se encuentran en microorganismos, sino también en células eucariotas, como ser las células epiteliales del tejido respiratorio. Podemos ver cómo los cilios baten, moviendo líquido o mucílago sobre la superficie celular. Bien, continuando con la clase, vamos a estudiar otro de los elementos del citoesqueleto, que son los filamentos de actina, llamados también microfilamentos. Los filamentos de actina son polímeros helicoidales de la proteína actina, enroscados de 2 en 2. Son estructuras flexibles con un diámetro aproximado de 5 a 9 nanómetros y es la proteína más abundante en células eucariotas. Los filamentos de actina son más delgados, más flexibles y más cortos que los microtúbulos. Aunque los filamentos de actina están dispersos por el citoplasma de la célula, están altamente concentrados justo por debajo de la membrana plasmática, como se puede observar en este esquema. Al igual que los microtúbulos, un filamento de actina es una estructura polar en la que se distingue un extremo más de crecimiento o polimerización rápido y un extremo menos de crecimiento o polimerización lento. Con respecto a la función de los microfilamentos de actina, podemos decir que al igual que los microtúbulos, los filamentos de actina permiten realizar movimientos celulares como ser la migración o cambio de forma. Por ejemplo, en las amebas. Las amebas producen pseudópodos, que son proyecciones temporales de una parte del citoplasma que se forman en respuesta a estímulos ambientales, con los cuales este microorganismo se mueve sobre una superficie. Los pseudópodos están constituidos por redes tridimensionales de filamentos de actina
que pasan por ciclos de polimerización y despolimerización. La función de los pseudópodos es el movimiento, es decir, la locomoción y la fagocitosis. Se distinguen varios tipos de pseudópodos de acuerdo a su forma y a su estructura. En principio tenemos los lobopodios, que son expansiones temporales citoplasmáticas de ecto y endoplasma, similares a un dedo con su extremo distal romo. Otro tipo de pseudópodos son los filopodios, que son proyecciones más o menos filamentosas compuestas casi exclusivamente por ectoplasma. Otro tipo de pseudópodos son los reticulopodios, que son expansiones reticuladas del citoplasma, a modo de proyecciones filamentosas. Otro tipo son los axopodios, que son proyecciones formadas por un eje y una cubierta citoplasmática. Veremos en detalle cómo es la formación de un pseudópodo describiendo el movimiento ameboidal en esta diapositiva. En principio hay que decir que para que se forme un pseudópodo se necesita la adhesión a un sustrato, el cambio del estado del protoplasma del estado sol a gel y viceversa. Se necesita la presencia o el accionar de proteínas contráctiles, en este caso filamentos de actina del citoesqueleto, y además se necesita que se produzcan ciclosis dentro de la célula. Vamos a describir el movimiento. Para que una ameba se mueva mediante la formación de un pseudópodo, se necesita primero que el microorganismo se adhiera a un sustrato, seguido del pasaje en el extremo anterior del plasma sol a estado gelificado, seguido del pasaje en el extremo posterior del plasma gel a la condición de sol y por último la contracción del plasma gel en el extremo posterior. Se sabe que el estado de sol es el causante de la expansión del pseudópodo y el estado de gel el responsable de la contracción o retiro del mismo. Para entender mejor este movimiento, vamos a observar un video en donde se puede ver la locomoción de una ameba sobre un sustrato, por ejemplo, mediante la formación de pseudópodos. Como podemos ver, el pseudópodo se forma y la ameba se desplaza gracias a que también se producen ciclosis o movimientos celulares internos, como podemos ver en este caso. Ahora vamos a ver un video en donde vamos a observar cómo una ameba se alimenta gracias a la formación de un pseudópodo. Recordemos que anteriormente veíamos cómo la ameba se desplaza, es decir, veíamos la locomoción de una ameba gracias a la formación de un pseudópodo. Ahora estamos observando cómo este microorganismo puede alimentarse gracias a que se forman pseudópodos que rodean a una partícula alimenticia y de esta manera la partícula es incorporada a la célula. Es decir, los pseudópodos pueden servir para la locomoción y para la alimentación. Bien, a continuación describiremos el último de los elementos del citoesqueleto, que son los filamentos intermedios, como está resaltado acá en la diapositiva. Se trata en este caso de estructuras parecidas a cuerdas, de un diámetro aproximado de 10 nanómetros, es decir, intermedios al tamaño de los filamentos de actina y de los microtúbulos. Son fibras proteicas resistentes y duraderas. Se encuentran rodeando al núcleo, como se puede observar en esta figura, en color azul, y se extienden hacia la periferia celular en la mayoría de las células animales. Los filamentos intermedios abundan en las células que son sometidas a grandes tensiones mecánicas, como por ejemplo las células epiteliales de distintos órganos y en células musculares. La función de los filamentos intermedios es mantener la estructura de la célula y soportar la tensión mecánica a la que puede estar sometida la misma. Como mencionamos anteriormente, cada tipo de filamento del citoesqueleto está constituido por una subunidad proteica diferente o monómero. Pero en este caso, las subunidades son proteínas fibrosas alargadas
de distinto tipo. En esta figura se muestran y se mencionan distintos tipos de proteínas fibrosas cuyos nombres dependen del tejido en el que se encuentran. La polimerización de cada una de estas proteínas, como podemos ver en esta figura, forma un filamento intermedio de un determinado tipo de proteína. Para finalizar, mencionaremos un ejemplo importante de una estructura celular muy importante formada por filamentos intermedios, que es la lámina nuclear, la cual se encuentra rodeando al núcleo, otorgándole protección. Acá podemos observar la lámina nuclear en color celeste, situada por debajo de la envoltura nuclear, formando la lámina nuclear, que como dijimos, le otorga protección al núcleo. Eso es todo. Muchas gracias.